a Eduardo Rodríguez. Eduardo, gracias por acompañarnos en esta ocasión. Mi estimado Jorge, gracias a ti por la invitación. La pregunta obligada. Ya sé que te lo han dicho muchas veces, amigo. A ver, pero ¿por qué el foco? A mí me llama la atención. Por el reflejo de la sala. No ya. te creas, no Ya. te creas. La gente que me quiere y le caigo bien dice que es por inteligente o por las ideas. Pero la realidad es... a mí no me gustaba la política. A mí me gustaba andar ahí, pues, en el cotorreo y en conocer raza, porque... Y tengo que platicarlo porque es algo que poca gente sabe. Y creo que es un buen momento para hacerlo del conocimiento de todos. ¿Tú cómo has percibido el apoyo a los jóvenes, a sus necesidades? ¿Realmente ha sido eficiente o qué crees que falte por hacer para que también ellos se sientan escuchados? Durante algún tiempo se desvirtuó un poco la representación estudiantil porque me parece que ni siquiera los dejaban competir. Un parteaguas en mi vida personal fue en el 2016, cuando por primera vez perdemos la gobernatura del PRI. Tú eres de con tal persona, eres de con Esteban, y para ellos no va a haber absolutamente nada. Daba clases desde las 8 de la mañana prácticamente hasta las 8 o 9 de la noche, con tal de tener un sustento porque para mí lo más inmediato pues era mi niña, ¿verdad? Que iba a ser papá. A veces con un esfuerzo grande, pequeño, pero esfuerzo al final, logras cambiarle la vida a la gente. Entonces nos llevaban a unos tacos que yo les digo el árbitro. El árbitro. Pero no se llaman el árbitro. Ok. Se llaman la Pirrus. 50 kilómetros por hora, dice. ¿Cómo analizas la situación actual del Partido Revolucionario Institucional? Fíjate que al PRI lo han matado muchas veces. Bienvenida a un nuevo capítulo de Desconectados, ya nuestra cuarta edición. Seguimos platicando diferentes historias, perfiles que inspiran en diferentes ramas, deportivos, en comunicación, certámenes de belleza. Pero hoy vamos a hablar acerca de lo que es un enfoque más social, tocando poquito tintes políticos, pero en sí lo invito a que se conecte con nosotros. Los pendientes laborales, escolares, personales, déjelos a un lado, déjelos ahí un momento y vámonos a despejarnos un ratito conociendo historias que nos motivan. Por eso hoy presento con mucho gusto a un amigo que yo considero admirable, sobre todo ya conociendo su trayectoria poco a poco, me fue interesando un poco más en este perfil. Le vamos a hacer la pregunta obligada porque también tiene un apodo muy particular, entonces lo vamos a platicar más adelante. Presento con mucho gusto a un perfil que, mire, para empezar, le entra a la docencia, a temas administrativos, económicos, también es analista político, me está platicando, redactor para medios de comunicación, tanto digitales y en su momento también tradicionales, y ahora es el secretario general de la Confederación Nacional de Organizaciones Populares del Estado de Durango. Presento con mucho gusto a Eduardo Rodríguez. Eduardo, gracias por acompañarnos en esta ocasión. Mi estimado Jorge, gracias a ti por la invitación. Ya me echaste muchas porras inmerecidas, pero te las agradezco mucho y muy contento de estar aquí en Desconectados. Muy contentos también de recibirte en esta ocasión. Vamos a platicar de un tipo de diálogo entre amigos, o sea, vamos a tocar temas sociales que también se están dando dentro de el tema de la opinión pública, pero acá más o menos vamos a desconectarnos un poquito de los protocolos de siempre de las entrevistas. Entonces vamos a pasar un buen rato. Te vamos a sacar de tu zona de confort. Tenemos secciones preparadas para improvisar un poquito, para ver qué le vamos platicando ante diferentes panoramas y temas que se viven en Durango, de lo que todos somos expertos, y también vamos a fijar tu postura en determinadas posiciones. Más adelante lo vamos a platicar. Pero para empezar, Eduardo, me gustaría platicar contigo la pregunta obligada. Yo le platicaba a Fernanda Arreola, que también le mandamos un saludo. A la Fer. Yo desde hace tiempo le dije, quiero invitar a Eduardo aquí a nuestro podcast. Y él decía, ¿el foco? No, a Eduardo. Por eso el foco. No, a Eduardo. A ver, así que vamos a quitarnos esta curiosidad. Ya sé que te lo han dicho muchas veces, amigo. A ver, pero ¿por qué el foco? A mí me llama la atención. Oye, pues porque ahorita la luz me ayuda, es por todo el reflejo de la sala. No te creas. Ya di. No te creas. La verdad es que el apodo del foco me lo pusieron desde que yo estaba en la secundaria y ha cambiado con el paso del tiempo.
Antes tenía un poco más de cabello, entonces no era por el tema de la frente, pero últimamente me dice la raza, oye, es que es por la frente. La gente que me quiere y le caigo bien dice que es por inteligente o por las ideas, pero la realidad es que cuando yo estaba en la secundaria, de hecho en una secundaria no muy lejos de aquí, en el colegio Motolinía, que está sobre esta misma calle, yo me la pinteaba. Ok. Me la pinteaba cuando estaba en tercero de secundaria, porque casi todos mis amigos, que todavía hasta la fecha pues son de mis mejores amigos, la gran mayoría de ellos, estaban aquí en el 110 y ellos formaban parte de un grupo, de una crew denominada DH. DH. Éramos artistas urbanos, mejor conocidos yo pensé, como... desarrollo humano, yo pensé, dije, digo, sí nos desarrollamos de manera humana, pero porque al final el arte urbano pues es parte de ello, pero mejor conocidos como grafiteros. Ok. Entonces, cuando yo me la pinteaba a veces en las mañanas de la escuela, pues me salía a hacer arte urbano. Obviamente, jamás en portones eléctricos, nunca en negocios, pero sí en paredes. Ajá. Nada más que no tuvieran la imagen de la Virgencita, porque ahí no se podía. Éticos y religiosos. Así es. A la vez. Y a mí me tocaba poner... No tenía en ese momento una placa como tal. Ok. Pero me acuerdo mucho que un día ya llegué, mi primer día que me la pinté, salí con un gran amigo que hoy es un artista reconocido mundialmente duranguense, que se llama Ricardo González, It's a Living. Él grafiteaba Bonner y tenía tapizada la ciudad de Bonner. De ahí llego y le digo, oye, ¿yo qué pongo? Ya estaba yo con mi latilla así ya listo enfrente de la barda y me dice, pues, y luego volteé a ver, pues ponle foco. Y yo, pues sí, que el foco y focone, porque le ponías el one al final. De hecho, mucho tiempo duraba yo así, cuando estaba en la prepa, lo estabas como grafiteando en el aire, porque estabas practicando el tema de la lata y la válvula y todo eso. Entonces, de ahí surgió el foco. Cuando llego a la universidad, a la prepa, conocí a algunos amigos desde que había conocido desde la secundaria, porque aparte organizábamos tocadas. Ok. Dentro del equipo, dentro del grupo de los DH había un cuate que era el Mente y organizaba unas tocadas que eran los Dementes Family Show. Okay. En el auditorio municipal, que ya no existe, que ahora es la sala de Cabildo. Y entonces de ahí, oye, que el foco, y cuando llego a la prepa, pues el foco, y llego a la universidad y el foco, y luego salgo de la universidad y ya empiezo a trabajar y que el foco, y doy clases y el foco, y entonces, pues soy secretario general de la CNP, y vas y preguntas al PRI por Eduardo Rodríguez, y a veces te saben decir dónde, a veces no, pero vas y preguntas por el foco, y ya está. Ya. Entonces ya nunca me pude quitar. Foco. Ya nunca me pude quitar el apodo del foco, carnal. Pero esa es la historia original de dónde sale el apodo. Fíjate qué interesante. Yo pensé también, dije, bueno, es creativo, las ideas que tiene, pues, se le prende el foco de volada. Pero mira, una buena anécdota para compartir. La realidad es que era porque era artista urbano, y lo digo muy, muy orgulloso, porque pues ahí conocí a muchas personas, a muchos amigos que hoy son parte del medio artístico, no solamente te digo de Durango, sino a nivel nacional e incluso internacional. Y pues fue una etapa de la vida que la viví con mucha pasión y que la recuerdo con mucho cariño. Ajá, ya no ejerces, ¿verdad? Ya no ejerzo como artista urbano, pero sí me gusta. O sea, sí todavía sigo siendo, aprecio mucho a quienes lo hacen, porque es una manera de expresar. Claro. Es una manera de expresarte, es una manera de poner tu sello, es una manera de hacerte presente, y las amistades que se forman en eso, pues son hermandades. Sí, claro. Y pues bueno, hay unos con los que te llevas bien, hay unos con los que son contras y te tachas y vas viendo ahí la manera de posicionar tu marca. Al final del día es eso, es un posicionamiento de marca. Claro, pues aquí les mandamos un saludo a los DH que nos están viendo. A los DH, a los LT, a los PW, a todos los que eran parte de DH, bueno, pues ya son nombres, ¿verdad? Así es, ¿verdad? Pero muy bien, amigo. Oye, muy interesante esta historia, y esto da pie a preguntar pues el origen de muchas
directrices en las que te has desarrollado, ya lo platicamos en la introducción, Ajá. maestro, actualmente pues también siendo parte de un grupo de liderazgo social, pero a la vez también en el tema político, pero a la vez también en el desarrollo urbano. A ver, platícame, de todas estas directrices, ¿cuál es la que más te apasiona? ¿Cuál es la que más disfrutas hacer? Y también cómo nació el gusto por también servir y desarrollarte en diferentes ámbitos. Fíjate que originalmente yo, digo, cuando en mi etapa de artista urbano y de organizador de tocadas, y la mayoría de las tocadas en ese tiempo pues eran de punk rock y la letra de la música punk y del rock pues no tienen absolutamente nada que ver con el gobierno ni con la Claro. autoridad, al contrario, la mayoría de esas letras pues desafían a la autoridad y retan a la autoridad y critican al gobierno y en ese momento no me imaginé jamás que me fuera a gustar esto que hoy desempeño. Pero cuando estuve en la preparatoria, tuve la oportunidad de coincidir con un gran amigo al quien también le mando un saludo, a Nabor Herrera, que en ese tiempo, pues su papá estaba en las vísperas de ser candidato a gobernador Ok. del estado, el contador Jorge Herrera Caldera. Y entonces tuvimos un ejercicio previo ahí en la prepa porque Nabor se lanzó de presidente de la sociedad de alumnos en el colegio Guadiana La Salle y ganamos y se hizo ahí un buen equipo. Después nos invita a la campaña de su papá. Se hace un equipo juvenil Ok. en torno a la figura del entonces gobernador Jorge Herrera Caldera, que se llamaba Jorge Escucha Nuestra Voz. A mí no me gustaba la política. Y a mí me gustaba andar ahí, pues, en el cotorreo y en Claro. conocer raza, porque de ese tiempo, de ese momento, conocí también a muy buenos amigos que hasta la fecha, pues, nos seguimos frecuentando, aunque ya la vida nos mandó a cada quien por diferente color partidista. Claro. Pero de aquel tiempo me acuerdo mucho que nos conocimos Gaby Hernández, la China, por ejemplo. En aquel grupo también estuvo Pancho Franco. Pancho Franco. En aquel grupo estaba Alan de la O, que hoy también es regidor de Movimiento Ciudadano. Estuvo Pato Ramírez, que fue secretario particular de Jorge Herrera Caldera, que en ese tiempo era líder estudiantil. Estuvo mi amigo Panchito Bolívar, que hoy anda en Morena. ¿Quién más estuvo? Pues éramos varios, éramos Se varios. diversificaron Sí, todos. Alonso Herrera que después fue presidente de la Sociedad de Alumnos de la FADER. Y total, pues gana el gobernador Jorge Herrera Caldera en aquel tiempo. Me acuerdo que después de yo estaba en la prepa, entramos a la universidad, pero ya me empezaba a gustar la política, Ahora sí ahora ya. sí después de esa campaña. Y entonces el gobernador Jorge le da la oportunidad en aquel tiempo a Pancho Franco de dirigir el Frente Juvenil Revolucionario Municipal. Y yo formo parte de ese equipo como secretario de gestión del Frente Juvenil Revolucionario Municipal. Ya estando en la FECA, me lanzo como presidente de la Sociedad de Alumnos de la FECA. Pierdo, me gana Rodo, exalcalde de Xúchitl y exdirigente de la FEUD. Después de ser presidente de la FECA se fue a la FEUD, el buen Rodo. Pero ya ahí, ya definitivamente dije, sí me gusta la Sí, política. claro. Ya no era para pasar el tiempo, ya No no es era para gripa, pasar dicen el por ahí, ¿verdad? rato. Que luego se te quita. Sobre todo, ¿sabes qué? Te das cuenta de que es una oportunidad de ayudar a tus compañeros. Yo así lo veía, de ayudar a mis compañeros, de cambiar las cosas que en su momento llegaste a criticar o no te gustaban de que sucedían dentro de tu escuela. Y sobre todo, que yo así lo sigo viendo, es la oportunidad de hacer muchos amigos. Sí, Es la claro. oportunidad de conocer gente, de conocer historias, de buscar cosas en común y hacer proyectos juntos. No siempre tiene que ser lo que uno quiera. A veces hay cosas que tú no alcanzas a ver, pero que a lo mejor alguien sí. Y te das cuenta de que hay situaciones que le importan a la gente cambiar, mejorar y sumarte a ello, pues es Sí, algo claro. positivo. Y cuando no gano en la FECA, ya me había gustado el tema, yo estudié economía en la Universidad Juárez y llevé una materia que también me gustó mucho, que fue mercadotecnia, con una gran maestra, Norma Arce. Y, y me empezó a gustar la mercadotecnia y la comunicación. Lo pongo como antecedente porque
después me he desarrollado en ello. Ujú. Estudiando la materia de mercadotecnia me voy a la Lobos y estudié 2 carreras simultáneamente, economía, la parte final, y mercadotecnia en la Universidad Autónoma. Ok. Entonces, estando en la Lobos, sé que hay un consejo estudiantil de universidades privadas, el CEDUP. Sí, Participo en la contienda del CEDUP en el 2013 y ahí sí ya, pues ganamos. sí, claro. Ganamos porque muchos de mi generación que no habían entrado ni a la UJET ni al Tecno se habían ido a las escuelas privadas. Y entonces ahí ya conocía también mucha raza. Siempre he sido vago. Ah, claro. Siempre he sido vago. El tema de las tocadas y todo eso, pues me ha hecho medio vago. Y ahí conocí a raza, pues de todo tipo. Claro. Si no mal recuerdo, la CEDU fue fundada por Pancho Franco, ¿no? Fue Pancho Franco y luego estuvo un amigo, Eric Solís Ok. Tabizón. Él estuvo un periodo corto y luego ya estuve un servidor. Y ya, pues desde el CEDUP, en el CEDUP me tocó en el 2013, me tocó de gobernador Jorge Herrera Caldera, me tocó de alcalde Esteban Villegas, y desde ese momento, pues yo me sumo al equipo del gobernador, del hoy gobernador Esteban Villegas, y tengo que platicarlo porque es algo que poca gente sabe, y creo que es un buen momento para hacerlo del conocimiento de todos. Antes a las universidades privadas los rectores no apoyaban tanto como un tema del movimiento estudiantil, porque no le veían motivo, no le veían razón, no le veían en por qué. Es muy diferente la política estudiantil en lo público que en lo privado. Y en la Universidad Autónoma, yo no sé si ustedes se acordarán, a lo mejor alguien que nos vea y nos escuche se acuerde, pero la calle que va del Boulevard Francisco Villa a la Universidad Autónoma de Durango, a la Lobos, antes era de pura tierra, no estaba pavimentada. Y era un show. Era para los compañeros que teníamos en aquel momento, decían, oye, aquí en la escuela todo bien. El problema es la calle. La calle es un show y luego cuando llueve, pues los charcos y los hoyos y... Entonces yo le platico un día al alcalde, a Esteban, oiga, presidente, fíjese que así es, ay, los chavos, y yo sé que es aparte es Jardines de Durango, no es un área como, pues hay otras zonas de la ciudad que a lo mejor ocupen más el pavimento, es para una escuela particular, pues cómo se va a ver, muchas cosas que no ayudaban o que no hacían que esa calle fuera una prioridad. Pues me acuerdo mucho que el alcalde me dijo, oye, la vamos a pavimentar. Gracias a ti. No, pues ojalá, va, gracias. En aquel momento decía, pues ay, a ver si es cierto. Pasan los meses, se pavimenta con pavimento fregón. No solamente esa calle, sino todas las aledañas, incluso todavía más adelantito de la misma Lobos. Y cuando entregan la calle, el presidente municipal me habla y me dice, oye, quiero que estés conmigo en el evento. Entonces se reúne toda la comunidad estudiantil, las Lobos en aquel tiempo, y creo que todavía sigue siendo la universidad privada más grande que hay en Durango, y se entrega a la calle con el rector, el doctor Martín Soriano, y el alcalde dice, oigan, este tema y esta obra fue incluida en el Plan Anual de Obra Pública gracias a la gestión del Consejo Estudiantil de Universidades Privadas. Y a partir de ahí, yo creo que cambió la historia, no nomás de un servidor, sino creo que la historia del CEDUP, porque la comunidad estudiantil de escuelas privadas, incluidos los rectores de todas las universidades y los profesores, le empezaron a ver ya un sentido realmente político y un beneficio a esa agrupación. Y tocas un punto muy interesante, el papel de la juventud, estos movimientos estudiantiles que a la fecha pues estamos viendo, si nos abarcamos en la actualidad, vemos todavía pues que hay necesidades, obviamente nunca van a faltar en las escuelas, en las universidades, en las preparatorias, y al momento pues se alza la voz, pues precisamente durante esta temporada pues está haciendo un movimiento en el tecnológico al momento que estamos grabando Sí. este video. Pero quisiera preguntarte actualmente, ¿cómo ves el papel de los jóvenes en cuanto a los que levantan la mano, como tú dices, como tú también en su momento tuviste la oportunidad? Sí. Bueno, no es que ya no seas joven, Sí, pero todavía, pues, carnal, todavía, poquito, ya andamos rozando, pero pero todavía. mira, todavía ahí tocando el campanazo, pero en sí el hecho de ir al Congreso, de decir, oigan, yo soy representante de tal sociedad de alumnos o soy un estudiante normal, quisiera pedir apoyo para los deportistas que se van a competir, todo eso.
Tú que ya lo estás viendo desde un enfoque un poquito más dentro del servicio público, ¿tú cómo has percibido el apoyo a los jóvenes, a sus necesidades? ¿Realmente ha sido eficiente o qué crees que falte por hacer para que también ellos se sientan escuchados? Porque esto a la vez, al momento de no sentirse de alguna forma escuchados o apoyados, causa desinterés político y mucha gente, muchos jóvenes ya no les interesa ni participar en las elecciones, ya no conocen lo que hace un regidor, lo que hace un diputado, y pues simplemente le quitan por ese hartazgo de no sentirse escuchados y tienen ese prejuicio. ¿Tú cómo percibes esa situación y qué hay que mejorar para que el joven se sienta apoyado por sus representantes políticos, sociales y a la vez pues también se interesen a participar en el mismo? Mira, yo creo indudablemente que los jóvenes son una piedra fundamental en la sociedad, no solamente duranguense, sino en todo México. Representan más del 30% de la población y representamos, pues, porque todavía soy joven, Claro. todavía soy joven, pero creo que durante algún tiempo se desvirtuó un poco la representación estudiantil porque me parece que ni siquiera los dejaban competir. Y eso, pues imagínate, un presidente, una Sí, claro. presidenta que representa a sus estudiantes en una contienda donde no hubo contienda, eso lastimaba y le quitaba mucha legitimidad a la representación estudiantil. Yo que he visto, y me da mucho gusto porque desde que llega el gobernador Esteban Villegas, él es un gobernador emanado de las filas estudiantiles. Y a donde voltees, dentro de su gabinete, dentro del gabinete municipal, y hablo específicamente y de manera muy particular de lo que conozco que es el Partido Revolucionario Institucional, dentro del PRI hay muchos cuadros que surgimos de lo estudiantil. Y lo estudiantil es bien importante porque te va dando bases para el día de mañana. No es una garantía, también hay que decirlo, no es una garantía de que si tienes un espacio de representación popular lo hagas bien. Claro. No es garantía, porque eso conlleva muchas cosas, valores, ética personal y muchas cosas más. Pero sí te da las bases para saber qué puertas tocar, con qué intensidad, dónde gestionar, organizar a la gente. Y ahora veo que el gobernador, desde que llega, pues vuelve a propiciar condiciones para que en las universidades públicas, sobre todo porque en las privadas es diferente el ejercicio, pero haya competencia real. Lo vivimos hace poco en el tecnológico. Yo digo, no participé de manera directa, pero sí traté de estar atento y observando qué pasaba en el tecnológico, en la Universidad Juárez, en cada una de las facultades. O sea, eso le da mucha legitimidad y eso hace que cuando te involucras en una campaña, pierdas o ganes, el hecho de involucrarte, pues es ya hacer política. ¿Qué falta? Yo creo que falta que quienes estamos a lo mejor ya en un cargo de representación de los partidos, no nomás del PRI, pero de los partidos, en un cargo de representación popular y sobre todo en la función pública, en el gobierno estatal, en el gobierno municipal, en el gobierno federal, que de verdad tomemos en cuenta las solicitudes y las demandas de los jóvenes. Porque si nomás los estamos viendo como un tema político y cuánto valen en lo político y a veces los dejas de segundo, en un segundo nivel de importancia porque dices, es que no votan. ¿Qué le inviertes a ellos si no votan? Yo creo que hay que dejar de verlos así. Simplemente, hace cuántos días, pocos días, hubo una manifestación en todo el país Claro. incentivada, motivada por el hartazgo de los jóvenes. Esto no se veía desde tiempos de Peña Nieto, hace 11 años, cuando estaba el movimiento Yo Soy 132 y el tema de Ayotzinapa, sacó a los jóvenes a marchar y a tomar las calles. Hace 11 años que no pasaba y ahora, al primer año del gobierno de Claudia Sheinbaum, volvió a pasar. Eso es importante y es algo que debería de darnos mucha esperanza, ver a los jóvenes involucrados en los temas sociales de su país, porque yo no creo que sea un tema político. Dicen que es un tema político porque hay gente detrás de ellos. Yo creo que es un tema social. Los jóvenes están saliendo a demandar cosas en beneficio de ellos mismos y de su generación, y eso es importante. Claro, sí, un precedente
importante lo que pasó recientemente, esta marcha de la generación Z, La me generación parece. Z. Entonces sí, una situación así que, como tú dices, poco a poco se va alzando más la voz en diferentes cuestiones y como tú lo comentas, a veces no es necesario estar en una posición política, ser representante de algún grupo, sino que más bien pues simplemente alzar la voz por lo que queremos y por lo que se está viendo. Y pues precisamente dentro de esta parte, ya analizando un poquito tu historia, tu desarrollo, ha llegado un momento de preguntarte, hemos hablado de las cosas buenas que hay en la vida, nuestros propios logros personales, cosas que nos llenan de ilusión, de motivación. Actualmente dentro de tu gestión en la CNP, que más adelante vamos a platicar un poquito más a fondo, pero también hay momentos complicados, momentos que nos hacen de alguna forma cuestionarnos si vamos por el buen camino. Yo quisiera preguntarte, Eduardo, ¿cuál ha sido el momento de tu vida en el que de alguna forma te has sentido desconectado de lo que haces? Un momento en que sentiste, pues prácticamente que tocaste el clímax de decir, ¿realmente vale la pena lo que estoy haciendo? ¿Y cómo fue ese proceso en el que poco a poco te diste cuenta que sí, encontraste la motivación y continuaste con tu camino? Fíjate que en el 2021, ¿cuándo fue la pandemia? En el 2020, ¿verdad? 2020. En el 2020 fue cuando nos encerramos, todos. Y en el 2019, este, yo tenía muchos planes para el 2020 y quería empezar a abrir como una agencia propia, una consultoría propia, y no me animaba y no me animaba por el trabajo, por X o por Y. Un parteaguas en mi vida personal, fue en el 2016, cuando por primera vez perdemos la gobernatura del PRI. Yo formaba parte del equipo del hoy gobernador, en ese tiempo candidato. Y uno piensa que pues, chin, pues ya perdimos y ya se nos van a cerrar todas las puertas y ya no va a haber manera de hacer política, que era lo que más me gustaba y me apasionaba. Y efectivamente sí fue así. 2017, 2018 fueron años bien complicados porque pues estábamos señalados como, te etiquetan, literalmente te dicen, oye, a ver, tú eres de con tal persona, eres de con Esteban, y para ellos no va a haber absolutamente nada. Pero en el 2019 tengo la oportunidad de comenzar a trabajar de manera muy cercana con el entonces coordinador general de gabinete, el licenciado Carlos Maturino, Ah, claro. y entablamos una amistad profesional porque él, sabedor de que yo venía del PRI y nunca dejé de ser priista, y él siendo panista, me invita a colaborar con él de manera profesional. Y entonces, estando ahí con él en el 19, pues ya empezó a participar como consultor asesor específicamente de él. En el 2020, cuando viene la pandemia, yo me entero de que voy a ser papá. Ok. Y después de un año de estar trabajando y colaborando con él, buscando la oportunidad de incorporarme en algún espacio, no se podía, o sea, a él mismo le llegaron a bloquear por varios lados porque era yo, o sea, por lo que yo representaba y por la cercanía que tenía con Esteban. Ok. Entonces, eh, pues yo no tenía jale en ese tiempo, me había enterado que iba a ser papá. La oportunidad de emprender cosas nuevas estaba limitada por el tema de la pandemia. Y me acuerdo que era maestro en la Universidad Autónoma y eran clases digitales, bueno, en línea. Y yo daba clases desde las 8 de la mañana prácticamente hasta las 8 o 9 de la noche, con tal de tener un sustento porque para mí lo más inmediato pues era mi niña, ¿verdad? Claro. Que iba a ser papá. Entonces, aportar a la casa. En ese tiempo ya vivíamos en pareja, en unión libre, pero ya vivíamos juntos. Entonces, no alcanzaba y se te vienen así muchas cosas a la cabeza. Cuando se te empiezan a cerrar todas las puertas, dices, "Pues, se me hace que la política no, pues no es para mí, ¿verdad?". Y entonces empiezas a pensar, pues a qué me voy a dedicar, si yo pensé que era bueno para esto, o a lo mejor no era tan bueno, pero aquí es lo que aprendí a hacer bien. Este, y luego ya pasa la pandemia. Así fue un año bien complicado el 2020, el inicio del 2021. Y en el 2021 empecé a escribir. Estando ahí encerrado en la pandemia, empecé a escribir y me empezaron a publicar algunos medios de comunicación
locales. Llegué también a tener la oportunidad de escribir en El Financiero, en El Universal. Me publicaron un tema de la pandemia, me acuerdo del impacto de la pandemia económico. Salió publicado en la revista Nexos. Wow. Tuve la oportunidad de trabajar también de manera remota con ADN 40 como redactor. Y entonces, no sé, te puedo decir que a lo mejor fue un mes bien complicado donde no sabía qué iba a pasar y donde no me alcanzaba, pues, ya las tarjetas saturadas, vendí mi carro, o sea, complicado. Empiezan a abrirse algunas oportunidades de empezar a hacer cosas diferentes. Y en el 2021 me invitan a colaborar el equipo de Fernando Mejorado en su consultoría y llevamos una campaña, varias campañas, pero una muy particular que a mí me marcó mucho fue la de Sinaloa. En Sinaloa me pide Fernando que yo me haga cargo de la comunicación de una candidata a diputada local, Paola Gárate, y me toca irme a Sinaloa, a Culiacán. Estuve allá algún tiempo viviendo durante la campaña y iba y venía. Y a ella, a Paola, fue una de las candidatas que en el 2021 levantaron el día de la elección por parte, pues, del crimen organizado Wow. en contubernio con Morena. Es cuando Morena gana prácticamente. De tener, me parece que tenían 6 gobernaturas, llegan casi a 20 Sí, en claro. un solo año. Entonces, pues fue una experiencia de llevar una campaña, la comunicación de una campaña, de hacerle los discursos a una candidata, pero también de vivir lo que era el poder así hegemónico de un partido antagónico al tuyo. Y entonces ahí dije, no, sí me gusta esto, sí me quiero dedicar a esto. No sé si como protagonista, no sé si como perfil político, no sé si detrás de, como lo había estado haciendo durante esa campaña, no sé si desde los medios de comunicación, pero de que me gusta lo público y me gusta la política, me gusta y me quiero dedicar a esto. Y fíjate que a partir de ahí se me empezaron a abrir oportunidades ya con una consultoría propia y afortunadamente al final del 2021 me reúno con mi amigo hoy regidor Ariel Ma, hablamos con el candidato, entonces ni precandidato Esteban Villegas, nos dice, oigan, voy a buscar ser gobernador otra vez. Y de ahí pues ya no hemos dejado ni un solo día hasta hoy, noviembre del 2025, ni un solo día de hacer política. Y nos ha tocado estar a veces atrás, a veces adelante, a veces en un espacio, a veces en otro, pero haciendo política. Claro, y ahí pues entendemos que el resto es historia, pero sí tocaste puntos centrales porque sí la pandemia fue una situación que sacó lo mejor o lo peor de nosotros Ujú. en cuanto al tema de ver las dificultades como oportunidades. En tu caso, pues sí hubo diferentes situaciones complicadas porque ya aquí enfocamos el tema familiar, que eso ya Sí, es una motivación, un tema vulnerable para todas las personas, un tema porque pues sí, una cosa es cómo vivimos y también con quién compartimos y también la calidad de vida que tenemos, pero en sí, pues sacaste a flote todo lo que tenías y aparte también la situación política que vivía el país en ese sí. entonces, que a la fecha pues todavía sigue predominando, también te dio ese estironcito, sí, sí, o sea, yo quiero continuar aquí, quiero un cambio y pues sí, muy, muy interesante lo que ha sido tu vida, tu desarrollo, esos momentos complicados y mírate ahora, ahí en la CNOP, Aquí en la CNP. compartiendo también tus vivencias y haciendo campañas muy interesantes. Esta reciente que tuviste en cuanto al tema volver a soñar, el Sí. tema de también cómo hay diferentes problemáticas que uno piensa que tiene fuertes, pero realmente para otras personas no son nada. Entonces también poco a poco has sabido compartir esta experiencia que tienes para ayudar a otras personas, ¿no? Sí, fíjate que la CNOP es un espacio dentro del partido, es el sector, lo digo muy, de manera muy responsable y también con un gran, pues, con un gran compromiso. Es el sector más grande del Sí, PRI claro. y lo ha sido durante muchos años. No lo digo porque esté yo o porque estemos nosotros actualmente ahí, sino porque históricamente le ha dado gobernadores, le ha dado presidentes municipales, le ha dado síndicos, le ha dado regidores, le ha dado muchos cuadros muy valiosos a nuestro partido. Simplemente el hoy gobernador Esteban Villegas, él fue a mi edad, él era el secretario general de la CNOP, como lo fue también Ismael Hernández de Eras, como lo fue la hoy presidenta del partido, Daniela Soto Hernández.
Por mencionar algunos, el profe Jaime Hernández Aracho, Pedro Ávila Nevares, o sea, muchos luchadores incansables que pues nos hacen que la responsabilidad de estar al frente del sector popular sea tomada con total seriedad, con un equipo joven, un equipo con nuevas ideas, un equipo que yo les reconozco y les agradezco mucho que se entregan a veces hasta incluso más de lo que uno les pudiera llegar a agradecer o retribuir de alguna manera. Pero lo hacemos pensando en que antes ser priista y ser de la CNP pues era bien fácil porque había todo, tenías gobierno federal, estatal, municipal y todo a manos llenas. Y qué bueno, porque en su momento eso le dio grandes triunfos a nuestro partido. Ahora es más complicado. Ahora es más complicado porque como bien lo decías tú, la situación del país es distinta. Morena llegó a cambiar a cambiar la forma de hacer política. Ellos tienen muy claros cuáles son sus prioridades y en eso se va el dinero de todos, no nomás el de ellos, el de todos. Y eso ha hecho que se enfrenten a grandes retos los gobernadores de oposición, los alcaldes y ya, pues no te imagínate los partidos. Claro. Pero eso nos obliga a nosotros desde la CNP a ser innovadores, a ser creativos, a estar siempre cercanos a la gente. Tratamos de todas las semanas, yo tengo en el cargo aproximadamente unos 6 meses, 5 o 6 meses, y todas las semanas de estos meses, por lo menos 2 o 3 días a la semana, estamos en territorio, escuchando a los comerciantes, a los transportistas, a las madres de familia, a los jóvenes, a los vendedores ambulantes, a los tianguistas, a los sindicatos, a los profesionistas y a los técnicos que forman parte de, Sí, claro. de nuestra confederación, a las mujeres. Incluso tratamos de irnos por lo menos una vez a la semana al interior del estado porque lo que pasa en Durango no es lo mismo que lo que pasa en Gómez, a lo que pasa en Cuencamea, a lo que pasa en Xúchitl. Entonces, esa cercanía, ese estar, te hace tener muy claro hacia dónde dirigir el barco. Uno podrá tener a lo mejor muchas buenas ideas, pero si la gente te pide otra cosa, pues hay que enfocar las baterías y las energías en lo que la gente quiere. Vemos en el gobernador al principal aliado que tenemos, pero también tenemos un aliado en el municipio de Durango como lo es Toño Ochoa, y a ello yo le sumaría a los otros 15 alcaldes de la coalición PRI-PAN, y en conjunto con ellos y con el equipo de la CNP en todo el estado, pues tratamos de darle solución a lo que nos va pidiendo la gente. Pero el trabajo no, o sea, está canijo. O sea, hay días en los que le faltan horas al día, o le falta energía al cuerpo, o le faltan ideas a la cabeza. O sea, nunca es suficiente, pero siempre también la CNP y la política te da la oportunidad de llevarte algunas satisfacciones que a veces con un esfuerzo grande, pequeño, pero esfuerzo al final, eh, logras cambiarle la vida a la gente. Puedes aprender cosas nuevas, mi querido Eduardo. Vamos a entrar ya de lleno, porque sí, mucho es de que nos conozcan, de analizar los perfiles, escuchar las necesidades de las personas, pero también las posturas que manejas. Uh-huh. Aquí te vamos a poner a prueba. Órale. Vamos a decidir si melón o con sandía. Órale. Entonces vengo aquí una serie de dilemas y tú dirás qué team eres. Órale. ¿Estás preparado? Listo. Hay unas que otras fuertecitas. A ver. Tú eres mira, aquí vamos con la improvisación tal cual. Órale. Una cualidad de cualquier político. Y si no, la cámara me va a delatar. Si hago caras, si digo una cosa y luego volteo los ojos. Ah, claro. Nada fuera de lo normal, amigo. Primeramente, Eduardo Rodríguez, alias El Foco. Dígame, señor. ¿Estás listo? Listo. Preparado. Preparado, listo. Y si no, pues ya ni modo. Ni modo, aquí ya está, aquí tal cual. La típica, ¿team frío o team calor? 100% calor. Antes era frío, pero ya soy calor. Ya cambiaste. Sí, ya. ¿No disfrutas tanto esta El frío, no, hombre. No. Es muy friolento, ya me di cuenta. Sí, soy muy... Veme. Sí, ya. A ver. ¿Team taxi o team aplicación? Aplicación. Aplicación, ok. Esta está fuerte también. Bueno, no sé cómo lo veas. ¿Team economía o team política? Hay algo, bueno, team política, pero siempre le digo a mis alumnos que nuestra vida
es producto de una decisión política y de una decisión económica. Van de la mano. Caray, qué buena reflexión. Mira, ya no me había puesto a pensar en eso, pero sí es cierto. En temas políticos y también en temas de servicio público, ¿team debatir o team escuchar? Escuchar para después debatir. Escuchar, ay, ahora vueltas bien, ¿no? Se nota que trae el callo. ¿Team oficina o team territorio? Territorio, pero siempre hay que tener algo de oficina. Ahí está. Sí. ¿Team salsa roja o team salsa verde? Salsa verde, señor. Salsa verde. De la que pica. De la que pica. Sí. Que pique fuerte. Que pique bien. ¿Te gusta el picante? Me gusta el picante. Sí. Ahí está. Con eso. ¿Team día o team noche? Team día. Team día. ¿Te Día. gusta más disfrutar? Sí. Mañanita. Entre más dure el día, mejor. Ok. ¿Team planear o team improvisar? Planear. Planear. Sí, planear 100%, aunque a veces no soy tan bueno. Por eso hay un gran equipo en la CNOP, pero sí, planear. Mira, con eso. ¿Team ciudad o team rural? Team y ciudad. ¿Team ciudad? Ciudad. Ok. Es donde más se concentra la gente, pero siempre es importante también la parte rural. Bueno, esta ya está de más, pero de todos modos se la tengo que hacer por protocolo. Sí. ¿Team rojo o team guinda? No, señor. Rojo 100%. Ahí está, nunca dijimos de que haya su De interpretación. Exacto, para allá el año que entra ya mero, ya estamos entrando a la temporada final del año. Pasaste la prueba. Muy bien. Estuvo fuerte, ¿no? Sí, bien. Buenas preguntas, señor. Bueno, ya identificamos más lo que son los gustos y preferencias de Eduardo. Ahora vamos a platicar de lleno. Si te soy honesto, yo no me considero experto de nada, Ajá. pero sí especialista de todo. Digo, aprendiz de todo. Ok. ¿Tú cómo te identificas? No, igualito. Aprendiendo. Todos los días estamos aprendiendo algo. Pero te voy a decir de qué somos expertos, de Sí. ser duranguenses. Sí. Entonces, dentro de A ver este si es bowl cierto. de temas al azar, tenemos diferentes circunstancias, ya lo hemos platicado en diferentes episodios. Pueden ser situaciones que nos hagan evocar alguna anécdota, alguna aventura, algo curioso, o una pregunta también personal. Entonces, Ok. vamos a ver qué te toca en este bowl de temas, no te voy a mentir, hay uno o dos con jiribilla. Ok. Hay uno o dos con jiribilla, pero vamos a ver qué tal. Listo. Vamos a improvisar un poquito, entonces vamos a ver de qué vamos a ¿Yo la platicar. agarro? Agárralo, sí, la mano salta. Vamos a ver de qué sí, vamos a platicar. para no echarte Sí, la todo culpa, va. el compromiso. Vamos a ver. ¿Yo lo leo? Sí, claro que sí. Vamos a ver de qué vamos a platicar. También qué vamos a preguntarle a Ok. Eduardo Rodríguez. Dice aquí comida callejera. Comida callejera. ¿Cuál es el mejor puesto callejero que tú consumes diariamente? O el que dirías, ese se lo recomiendo a las personas. Los que no han ido aquí, no sé por qué no han ido. A ver, ¿cuál es ese lugar? Depende de la hora. Depende de la hora. Depende de la hora. Vamos a empezar mañanita. En la mañana. En la mañana hay unos tacos. Hay unos tacos que yo recuerdo mucho desde que estaba morrillo. Mis papás me llevaban. Mis papás, había días en los que evidentemente como a cualquier mamá y a cualquier papá que ni uno de los dos quiere cocinar. Entonces nos llevaban a unos tacos que yo les digo el árbitro. El árbitro. Pero no se llaman el árbitro. Ok, Se llaman la pirrus. ok. Pero el señor que atiende es árbitro. Ah, ya. Está ahí en Prolongación Pino Suárez, casi llegando a Boulevard de la Juventud, ahí por donde está un Little Caesars. Ajá, sí, claro. Ahí en contraesquina. Y para empezar, los tacos son los más buenos que hay en la mañana, son tacos de asada. Les puedes poner, se me va hasta el nudo a la boca, Sí. le puedes poner frijolitos, les puedes poner cebollita, salsita verde, ahí no pica, Ahí no pero pica. está buena, le da sabor. Y está chido porque si vas un sábado o vas un domingo, que eran los días que yo iba con mis papás, como el señor es árbitro, Ajá. toda la plática de toda la raza que llega a desayunar es en torno al fútbol, Ok. a la jornada, a los juegos Wow. del viernes, del sábado y por los del domingo. Platican más el sábado, pero como los domingos juega por los equipillos como el América y la Chivas y esos. ¿Tú qué eres? Yo soy del mejor equipo que hay en México, Santos Laguna, señor. Bueno, a Sin opinión. comentarios. A opiniones divididas, ¿sabes? Para la gente. No, está bien. Entonces esos tacos, digo, aparte de que están muy buenos, tenían esa esencia. A quien le gusta el fútbol, ahí tiene un gran tema de conversación con el que
con el que prepara los tacos, eso sí, sí cobra, sí te los cobra. Ahí con la plática y todo no se le olvida cobrar. Correcto, como Starbucks, ¿verdad? Así se vende la experiencia completa Ándale, también, ¿verdad? ándale. En- Y en la noche, puesto callejero en la noche, así sabroso también. Híjole, pues bueno, unas tripitas que están Uy, ahí en el barrio de Analco. ok, Las tripitas, yo le digo las tripitas del Nalgotas. ok. No se llama Nalgotas. tampoco así el puesto, Pero, pero el señor que vende, pues sí, es agraciado, está ahí en la calle de Juan y García antes de llegar a Morelos. Antes donde había un modelorama, ahí afuera. ok, ok. Bueno, tototas, son las mejores tripas que hay. Qué bueno que aclaras las tripas, ¿verdad? Sí, las Porque tripas. dije, no, ¿qué onda? No, hombre, Son las mejores tripas. habrá que ir para comprobar el sabor de las tripitas. El ¿verdad? sabor de las Ay, de tripitas y pasada. luego ya. No, pues sí, es cierto. No le vayan a decir así al señor porque nomás así le digo yo. Ajá, Entonces vas a ver que ando regando el chisme. exacto. No, de esos puestos, ¿verdad? No, se llama mercadotecnia, amigo. No, que también le sabes eso. Pero bueno, ahí están las recomendaciones. Sí ha pasado por ahí el que me dices el puesto de tacos y sí, huele riquísimo. No he probado, No ha llegado. pero ya voy a llegar porque sí quiero también ahí discutir de temas de fútbol porque tú siendo el Santos Laguna seguramente tienes mucho tema de Mucho que conversación, discutir, ¿verdad? mucho que discutir. Sí, Exacto. sí, sí. Sí. ¿Qué opinas de la polémica que hubo recientemente ahí en el estadio? En el de estadio, Torreón? fíjate que Son muy yo apasionados los de la comarca lagunera. tuve la oportunidad de ir al juego Ok. y fue evidente que iba a haber problema. Porque cuando se anuncia la alineación al inicio del juego, pues en cuanto, ya ves que en una alineación siempre el primerito que nombran es el portero y desde ahí fue una rechifla generalizada. Entonces, pues es el Vasco, oye, vas a la tierra de uno de los que tienes como porteros que ha sido reconocido por el resto de la liga. A lo mejor el equipo no estamos pasando los mejores momentos, pero Acevedo, hace Dios, le dicen, Aceve Dios, pues dale la oportunidad, está en su tierra, está con su gente, que se luzca y lo guardas, pues ahí está el resultado. ¿Y tú qué opinas de las declaraciones de los jugadores que decían que por eso los mandan allá a Estados Unidos, que por eso Pues no yo creo van aquí a México? o sea, pues tienen que aguantar vara, ¿no? Sí, O sea, si claro. no están jugando bien y si no le están dando el show que la gente que va al final del día, pues paga un boleto. A mí me lo regalaron, así que Claro. no me quejé tanto. Pero la gente que va y paga un boleto por ir a ver, aparte vas con una expectativa de ver a tu selección que pocas veces juega en tu país. Pues imagínate que de un 0-0 insípido, pues la gente se va enojada Sí, porque aparte la selección cobra, no es lo mismo un boletito para ver al Santos que un boletito para ver a la selección. Claro. Y aparte el consumo dentro del estadio, ya sea de la comida, de la bebida, te compras tu playera, o sea, es una inversión en torno a una experiencia que al final termina por defraudarte. Y es como cualquier cosa, pues si tú vas a un restaurante y no te gusta la comida, pues le vas a decir Sí, al claro. mesero, oye, no me gustó la comida. Si vas a los tacos y no te gustó el taco, le vas a decir al taquero. Es lo mismito. Si no te gustó cómo jugó la selección, pues lo tienes que Ahí está, lo expresar. tienes que expresarse. Y ahí tenemos, la continuación la va a ver allá en los tacos del árbitro. Así es, Ahí vamos a ahí. andar debatiendo ahí como verdaderos analistas políticos y también pasar un buen rato y también probar delicidades gastronómicas. Muy bien, Eduardo, vamos a ver qué más nos sale aquí Otra. en este. Ya te dije, hay una con jiribilla en especial. Órale. Ay, Mira. que ojalá toque. Vamos a ver qué dice. Vamos a ver qué dice. Mejor antro de Durango. Mejor antro de Durango. Está chavo todavía, Oye, lo hemos ¿qué? platicado hace unos minutos. Ey. Entonces, en tu momento, bueno, no sé si te tocó llamar las discotecas, ¿verdad? No, Pero no, acá, todos ya eran antros. acá, pero a tu experiencia, Ajá. ¿cuál ha sido las mejores experiencias que has tenido en un antro y cuál sería? O sea, no es actual, ¿verdad? El mejor antro para mí en su El momento. mejor antro para ti en tu vida. Porque ahorita ya Híjola. no sé cuántos hay, ya salieron muchas versiones. Ya. Mira, yo me acuerdo mucho que yo me la pasaba muy bien cuando estaba más chavo en uno que se llamaba Yabú. Yabú, Yabú, Yabú. Yabú, que estaba ahí en Lomas, ahí en la gasolinera. Después se llamó Cambala, que también muy bien. Y el que también fue emblemático para muchos de mi generación, incluso antes, fue el Club 100. Y más recientemente, a mí me gusta mucho la música electrónica. Ok. Escucho música electrónica desde hace muchos años también y pues
un lugar que no solamente es una joya en Durango, sino es una joya en el norte de México en cuanto a clubs de música electrónica, pues es el Jamicali. El Jamicali, que está cumpliendo 10 años, este diciembre cumple 10 años, pues para mí es el mejor lugar. Cuando hay oportunidad, que pocas veces hay, pero cuando hay oportunidad de desconectarse, a lo mejor así un ratillo, poder escuchar un roleo y ir a saludar a los cuates y echarse una cerveza, trato de hacerlo en un lugar así como, pues que me guste mucho y puede ser ahí, me pueden encontrar a veces, ahí en el Jamicali. Ahí está las recomendaciones del buen Eduardo, porque sí, yo no sé qué tipo de persona eres tú, yo soy de los que siempre trae su vasito y nomás. Sí, yo también, así, nomás voy a bailar. Para otro, así nomás así. De agua. Bueno, sí. O de cervezota. No, O de bacacho. ¿Qué yo tomas? procuro no llevar la tarjeta, mira, porque sí hay uno se desaloca demasiado, entonces Eso sí. lo basiquito, mira, nomás así. Ok. Y luego ya que los cuates se arman, no, que esto y que el otro, ya. Te transfiero. No soy de esos. No soy de esos. Oye, no traigo, te transfiero. Exacto, pero sí, fíjate, sí le sabes, pues. Sí me ha pasado. Sí me la han aplicado y la he aplicado. Entonces voy parejo en esas. Ahí está. Muy bien, ahora vamos a ver qué más Otra. nos encontramos. Órale. Librado, Me he librado. Suavecita. A ver. Digo, aquí temas de todo un poco. 50 kilómetros por hora, dices. 50 kilómetros por hora. Ahí empezó uno de los temas sociales. ¿Qué opinas? ¿Qué opinas de esta iniciativa? Mira, creo que en esencia está bien. O sea, está bien porque al final quien conduce un vehículo, entre más lento vayas, tienes mayor control sobre él. Y entonces entre menor sea la velocidad a la cual circulan los vehículos en la ciudad, estoy 100% seguro que debe de estar directamente relacionado con evitar accidentes. Sí, claro. Sin embargo, creo que el tema de la velocidad no es el tema preponderante si lo que quieren es empezar a regular los vehículos. Creo que hay una tarea por ahí pendiente dentro de la administración municipal. Primero, creo yo, en el tema de la expedición de licencias. Claro. No sé cuántas licencias realmente se expidan y creo que también le compete al Estado. No sé cuántos jóvenes que no están aptos para manejar tienen licencia. Y eso es porque no siempre se les hace el examen como debe de ser, tanto el práctico como el teórico. Eso porque sí, pues me ha tocado ver a muchos chavitos que yo creo que apenas alcanzan a ver el volante y andan manejando. Y luego, segundo, el tema de que no puedan, de la circulación en vehículos que no están en óptimas condiciones. Y luego, otra parte que también de 100% responsabilidad de la autoridad es la condición de las calles, la señalética. Sí, claro. Y toda esa parte porque, pues yo no sé de un tiempo para acá, pero ya se les olvidó que los bordos deben de ir pintados. O que también hay lugares donde se agarra la gente malamente, como si fuera autopista, y a veces a lo mejor ahí, aunque tengan la señal, debes de ponerles algo para provocar Claro. que se detenga el vehículo. Estoy de acuerdo con el tema del 50 kilómetros por hora, porque sé que en esencia lo que se busca es disminuir la cantidad de accidentes, pero debe ir acompañado de otros esfuerzos. No solamente hacer responsable a la autoridad, también el ciudadano debe tomar la parte claro. que le corresponde en esto, pero pues yo creo que está bien, digo, siempre y cuando se respete. ¿Consideras que puede ser complicado para la cultura vial? Porque sabemos que pues de aquí que poco se está concientizando ya, pero pues la gente, pues nos vemos a los bulevares y pues también nos damos cuenta que no muchos van a 50 kilómetros por hora. ¿Consideras que puede ser complicado todavía abarcar y cambiar esa cultura que tienen los duranguenses de manejar por las calles? Sí, yo creo que como todos los cambios tiene que tener un tiempo de adaptación. Y después del tiempo de adaptación, si ya te dieron tiempo de adaptarte, si ya te avisaron que va a haber una consecuencia si no lo haces, pues el tercer momento es pues empezar a sancionar. Si la autoridad no sanciona, pues entonces, ¿quién va a sancionar? Sí, claro. O sea, la autoridad al final del día sí le toca generar el marco regulatorio, pero también ser sancionadora.
Sí, claro, sí, es un trabajo en conjunto entre el tema civil, los ciudadanos y también pues las autoridades que ya poco a poco están implementando estas políticas públicas. Vamos a ver qué más platicamos, ¿Otra Eduardo. más? Órale. Una más, vamos con Va. una más, a ver Listo. qué nos A ver. encontramos por ahí. Una light. A ver. Sí, algo suavecito, vamos a ver. La necesidad más repetida. La necesidad más repetida, esto va enfocado en que tú comúnmente, pues que estás en territorio, vas en las calles, en las colonias, con los jefes de los sindicales, de las personas que están ahí, y normalmente pues todos tienen algún problema, que las luminarias, que el tema de que hay diferentes zonas con terracería, que les hace falta más pavimento. ¿Cuál es la necesidad más repetida que comúnmente has escuchado y pues también se ha trabajado? Mira, y creo que una indudablemente que se nos ha presentado de manera recurrente últimamente es el tema de la pavimentación. El esfuerzo, yo reconozco el esfuerzo que ha hecho el alcalde Toño Ochoa y su equipo en la administración pasada, llegando a más de 2 millones de metros cuadrados de pavimento y que fue notorio en las principales vialidades, incluso al interior de algunas colonias populares. Pero el tema de la pavimentación siempre va a haber un rezago y se lo atribuye a varios factores. Justamente hago mención de un tema que nos acaba de suceder hace poco y vuelvo a hacer hincapié en ello. Es un tema de corresponsabilidad. No es nada más la autoridad quien debe de hacerse cargo del tema. Hace poco fuimos a la colonia, a la J. Guadalupe Rodríguez, Claro. con un comité de la CNOP que nos piden que les ayudemos a la pavimentación de su calle, que tenían un avance de hace 13 años, empezaron con la pavimentación y hace 13 años se quedaron como en un 60-65% y abandonaron el proyecto. ¿Cuál es la gran diferencia? Hace 13 años el metro cuadrado de pavimentación les costaba 100 pesos, ahora les cuesta 500. Wow. Entonces, ellos dicen, chin, en aquel tiempo hubiéramos apretado un poquito más, no lo hubiéramos dejado tanto tiempo suelto, nos hubiéramos ahorrado no sé cuánta lana. Y justamente eso es, que si la gente está esperando que el gobierno municipal, el gobierno estatal le solucionen todos los problemas, va a ser imposible, porque simplemente los programas de pavimentación implican una inversión tripartita. Otro tema muy importante en esto de la pavimentación es que antes el municipio de Durango y el estado de Durango recibían un fondo que desapareció Morena, que es el fondo minero. Y este fondo minero le regresaba dinero a los estados y los estados tenían la oportunidad a partir de ese fondo extraordinario de poderlo invertir prácticamente todo en pavimentación. Y te estoy hablando de 500, 600, 800 millones al año. Que si eso lo traduces en pavimentación y pues te da muchísimo. Ese fondo ya no existe, es un fondo de los tantos que desapareció Andrés Manuel López Obrador. Y el tema de la pavimentación entonces implica sí la inversión del Estado, sí la inversión del municipio, y esa tercera parte que a veces se ahorraba el ciudadano era la que venía por parte del gobierno federal, ya no, es lo que le toca al ciudadano poner. Y eso es entonces ahí donde falta la construcción de ciudadanía, porque en una calle donde viven 20 familias, 30 familias, a veces 15 sí quieren y 5 no, y esas 5 que no quieren o no pueden, pues hacen que no se lleve a cabo la obra. Ok. Entonces, es un tema complicado el tema de la pavimentación. Sí ha habido grandes esfuerzos, grandes avances, pero es lo que más nos piden. Y eso implica pues también que la gente le entre y a veces eso es lo que complica las cosas. Claro, y ustedes fungen también como un modelo pues de enlace, ¿verdad? Con las autoridades tanto municipales, porque normalmente pues una persona, un vecino, quiero reportar esto, pero ¿qué se podrá hacer? Porque también hemos hablado de las facultades que tiene tanto un diputado, tanto un regidor, tanto estos organismos públicos sociales como lo que tú representas, y en sí la gente pues no sabe a quién dirigirse. Y aquí pues cuál sería la recomendación para ese tipo de situaciones que se presentan en las comunidades. Mira, nosotros nos han buscado para organizar a la gente, realmente, y para hacer el vínculo con la autoridad. Y eso es lo que hemos logrado hacer hasta este momento. Vamos, citamos a las y los vecinos, invitamos a la autoridad competente municipal y les planteamos acompañarlos durante el proceso de la pavimentación.
desde la construcción del comité, el envío de la solicitud y luego después darle seguimiento al levantamiento topográfico y luego a la presupuestación y luego ya después a dividir cuánto le toca a cada quien, seleccionar a los responsables por calle, por manzana, por acera, para que se cobren entre ellos. Ahí sí la CNP no le entran absolutamente nada del tema del cobro del dinero y no, a ver, los organizamos para que entre ellos, con gente que es tu vecino de al lado de tu casa, es el que te va a estar cobrando y es el que va a estar dando el dinero a la autoridad. Pero a veces eso batallan, ¿eh? O sea, nos hemos dado cuenta que hasta para llamarse entre ellos, para hablarse entre ellos, que llevan toda la vida viviendo enfrente de la casa uno del otro, batallan para conectar. Entonces es donde hemos podido entrar nosotros a tratar de ser un apoyo y darle seguimiento con la instancia pertinente, ya sea gobierno estatal o gobierno municipal. Claro, y precisamente, bueno, ya dentro de otros temas, pues tú al ser analista político, ya casi llegando a la recta final de este episodio, me gustaría preguntarte, tú que ya me contaste que poco a poco te fuiste interesando por los antecedentes políticos y cómo se ha dado el movimiento nacional en diferentes rubros, salió recientemente, hace un par de meses, un documental de VIX, Ajá. enfocado en PRI, Crónicas del Fin, donde también se analizaban las perspectivas de diferentes líderes políticos del Partido Revolucionario Institucional. Y no sé si has tenido la oportunidad de verlo, que primeramente, no, pues que Cedillo, no, que el culpable luego fue Salinas de Gortari, no, luego que Roberto Madrazo, no, que Peña Nieto, y al final no, la bolita es Palito Moreno. Sí. Entonces, poco a poco se repartían ahí la bolita. Tú preguntarte si has tenido la oportunidad de ver este documental y cómo analizas la situación actual del Partido Revolucionario Institucional en comparación a tiempos pasados. Hemos platicado que pues poco a poco, en cuanto al tema de las gobernaturas, se ha bajado en cuanto a ese rendimiento. ¿Tú qué opinas del panorama actual del Partido Revolucionario Institucional? Y si realmente estamos hablando de una crónica del fin, como se mencionaba en aquel documental. Fíjate que al PRI lo han matado muchas veces. Al PRI lo mataron desde que perdimos la presidencia de la República en el 2000. Había quien decía que desde el 94 ya el PRI no tenía nada que hacer. Había quien decía que desde el 88, cuando fue presidente Carlos Salinas de Gortari, ya el PRI ya estaba en decadencia. Pero hoy, en el 2025, te puedo decir que después de 25 años de que ya nos mataron por primera vez, el PRI sigue vivo. Evidentemente el PRI ha sufrido transformaciones, al igual que cambios ha tenido nuestro país, porque así es la vida y así es la sociedad. Y después de 70 años de ejercer el poder de manera hegemónica, no solamente a nivel federal, sino en los estados, pues es evidente que te va a desgastar. Y 12 años después, en el 2012, el PRI se renueva, manda a un nuevo soldado que era completamente distinto a lo que había ofertado antes. Un tipo carismático, bien parecido, que era bueno para hablar, que pues había sido construido con muchos años de anticipación. Y el PRI vuelve a ganar la presidencia de la República en un momento en el que vivíamos pues era un fuego el país en términos de seguridad. Y a los 6 años la gente vuelve a decir, oigan, no queremos esto. Es decir, creo que yo no comparto el tema de la crónica del fin. No creo que sea el fin del PRI. Creo que estamos viviendo el momento, porque la estadística lo dice, no lo digo yo, es el momento donde el PRI ha tenido la menor votación histórica desde su fundación. Pero tenemos dos gobernaturas fuertes, dos gobernaturas sólidas, dos gobernadores que son ejemplo en temas como la seguridad. Durango y Coahuila han sido ejemplo a nivel nacional en temas de seguridad. Aquí no hay secuestros, aquí no hay unos niveles de violencia que hay en otros estados. Y hace poquito salió una encuesta, no sé si la viste, de Pulse, donde dice en qué alcaldes confía más la gente. Y el 50% se lo llevaba el PRI. ¿Por qué? Porque les guste o no, desafortunadamente o afortunadamente para nosotros,
el PRI ha sido la escuela de muchos políticos Claro. que cuando ven mermadas sus aspiraciones, cuando no ganan una elección interna, cuando realmente no son el mejor cuadro para representar a nuestro partido, pues han ido emigrando a otros, específicamente a Morena. Pero si vemos el país del 2018 comparado con el país del 2025 y cómo se ha comportado también el electorado, incluso el propio morenista, vemos que Morena está sufriendo lo que en su momento sufrió el PRI, lo que en su momento sufrió el PAN, que hay un desgaste, el poder te desgasta. La marcha que vimos hace unos días es sinónimo de que hay gente que está harta, cansada de cómo se está llevando este país. Respondiendo a tu pregunta, no creo que sea la crónica del fin del PRI. Estamos en un momento que a lo mejor estamos tocando el punto más bajo, pero en el 2027 lo que se alcanza a visualizar es la recuperación de algunas gobernaturas. Te pongo el caso específico de Nuevo León. Nuevo León no tiene MC, pero el candidato, que no lo digo yo, lo dicen las encuestas, va arriba de todos, es Adrián de la Garza, actual alcalde de Monterrey y que es un perfil priista. Zacatecas, lo tiene Morena ahorita, pero quien va arriba en las encuestas es Carlos Peña, diputado local del PRI. Michoacán, yo no creo que lo vuelva a ganar Morena, después de lo que acaba de pasar con Carlos Manso. Quien va encabezando las encuestas ahorita es la esposa de Carlos Manso, que hasta ahorita se considera independiente. Después viene Morena, pero con una tendencia a la baja, y después viene el PRI. Entonces, te pongo el ejemplo de esos tres. Sinaloa. Sinaloa no creo que lo vuelva a ganar Morena, con todo lo que ha pasado, con la cantidad de escándalos en los que está inmerso Rubén Rocha Moya, incluso señalado de que en su casa hubo un asesinato de un diputado federal, y que incluso ahí fue donde capturaron al Mayo. O sea, cosas así que dices, evidentemente la gente no les va a volver a dar su sufragio. En el segundo lugar, en la simpatía de los sinaloenses, es el PRI. Es decir, probablemente ahorita nos vean como el peor momento de nuestro partido, pero trabajamos todos los días, desde Durango y desde los estados, para que en el 2027 volvamos a recuperar algunas gobernaturas. Y yo no tengo duda de que en Durango, lo que nos toca a nosotros, los duranguenses, lo que le toca a la CNOP, lo que le toca al PRI de Durango, estamos trabajando todos los días para que en el 27 los 15 distritos se pinten de rojo. Ok, bastante interesante la postura y será muy interesante ver lo que pase en el año 2027 y pues también las tendencias ya para el 2030 que también inician las elecciones nacionales. Mi querido Eduardo, ya para cerrar esta plática y pues analizar también un poquito de otras cuestiones, compártenos tu recomendación para desconectarte. Sabemos que tienes una agenda apretadísima, pero Sí. ¿cómo le haces para tus momentos libres? Mira, dentro de todo me gusta mucho, ya sea trabajando o no trabajando, pero algo que disfruto mucho es manejar. Manejar. Ok. A mí me gusta mucho manejar. ¿Automático estándar? No automático, pero me gusta mucho agarrar carretera. Ok. Entonces, a veces cuando me quiero desestresar y escuchar música, pues busco alguna buena excusa para salirme a manejar en carretera. Ok. Me gusta mucho ir al gimnasio, voy al gimnasio temprano. Trato de ir todos los días, la neta, a veces no puedo todos los días, pero a las 5, 5:30, 6 máximo de la mañana tengo que estar ya ahí, porque si no, ya durante el día ya no hay oportunidad, y para mí es una gran terapia. Escuchar música, me gusta mucho escuchar música, aunque esté ahí en mi casa, donde esté, casi siempre trato de estar escuchando música. Y pues bueno, me gusta también mucho pasar tiempo con mi niña, con mi hija. Claro. Eso de que no sean mis tiempos libres, porque más bien dentro de mi vida diaria, dentro de mi día, dentro de mi rutina, mi jornada, trato de dedicarle un tiempo a mi niña. Y pues y también me gusta mucho ver la tele. O sea, bueno, ver series, ver películas. La neta, lo malo es que no las aguanto, me quedo dormido. Pero por lo menos hago el intento de empezar a verlas y luego ya le sigo los demás días. Pero eso me gusta hacer como para despejarme, para desconectarme.
aunque es bien complicado. O sea, siéndote muy honesto, tengo pues muchos años, te decía ahorita como 7 años escribiendo de política prácticamente una vez a la semana por lo menos. Y, y escucho todos los días en la mañana, a las 5 de la mañana también que me levanto un podcast de las notas, de la noticia más importante del día. Y aunque esté desconectado, pues te llega información y no te desconectas del todo. A lo Claro. mejor está mal decirlo, o está mal hacerlo, pero la responsabilidad que tienes y el día a día te obliga a estar a lo mejor con un ojo al gato y otro al garabato. Sí, claro. Una cosa es estar desconectado, pero también actualizado a lo que Así está es. pasando en tu entorno. Y pues ahora sí, ya nos diste las 5 del día, como Sí. normalmente también nos lo compartes en tus redes sociales, mi querido Eduardo. Así es. Ya, ahora sí, ya, la última. Tenemos una dinámica donde la persona invitada también nomina a otra persona, a otro Órale. perfil interesante que a tu percepción debería conocer Durango, su historia, Ok. que realmente tiene antecedentes, anécdotas bastante particulares e importantes a dar a conocer. Entonces, compártenos a quién nominas para una próxima edición, amigo. ¿Tiene que ser de qué gremio? De lo ¿Puede que ser sea. de los cholos grafiteros? De los cholos grafiteros también, Ok. del tema social. Sí, claro. No te creas, mira, es que digo, me encantaría nominar a muchos amigos. Pueden ser tres, ¿verdad? Órale. Mira, de entrada, dentro de mi mismo partido y dentro de del partido, de lo que me dedico, de la política, me gustaría nominar a la presidenta de mi partido, que también es joven, que es aguerrida, que es entrona, Sí, que sí. es una mujer que no le tiembla a decir las cosas como debe de ser y por eso nos sentimos también representados a la diputada Dani Soto. Ella en cuanto a la parte política. En la parte cultural, me gustaría nominar a un gran amigo que para mí es de los artistas más jóvenes, pero más talentosos también de Durango, que se llama Leonardo Ortega. Él ha representado a nuestro estado, ha ganado premios nacionales, tiene actualmente una exposición ahí en un espacio, de hecho se llama Espacio, ese showroom. Tiene una galería de él de fotografía, que es, si mal no recuerdo, su primera galería de foto, pero él es pintor, él es artista plástico en la parte cultural. Y me falta uno. ¿A quién más nominaré? No, pero tú Ah, tienes ¿qué es? una agenda completa, De amigo, todos, personas, ¿verdad? Tiene que ser jóvenes o pueden no ser tan de lo que jóvenes. sea. Mira, aquí con que sean duranguenses y tengan la intención de compartir su historia, todos entran. Órale. Todos entran. Y me gustaría nominar a un amigo emprendedor, chingón, que la vida le ha puesto muchos obstáculos. Hubo un obstáculo, un accidente que casi lo debatió la vida, lo puso a debatirse entre la vida y ya no estar con nosotros, pero que se ha recuperado y hoy es un gran empresario porque ya dejó de ser emprendedor. Tiene varios negocios y está por emprender uno nuevo. A mi buen amigo Bubu, de las hamburguesas Bubus Deli, de los tacos, claro, de la taquería cómo no. Los Hermosos, que está a punto de abrir sus pizzas, que es un gran amigo de cuando andábamos ahí en la grafiteada y que bueno, pues me gustaría que la gente conociera su historia de éxito y de resiliencia. Ahí para ir allá también a las pizzas, Y también para ir acompañarlo. ahí a las guesas, a los tacos y a las pizzas. A las pizzas. Muy bien, amigo. Ya tenemos ahí las 3 personas nominadas. Ahí está, grabadas en video. Las nomina el buen Eduardo para que vengan aquí a compartir su historia y pues seguir inspirando a más personas. Eduardo, te agradecemos el tiempo que nos otorgas. Sabemos que tu agenda la tienes así, mira. Pero qué bueno que te diste el tiempo de platicar y desconectarte un rato de los pendientes. No, hombre, al contrario, gracias a ti por invitarme, gracias por tomarnos en cuenta y decirte a ti y a quienes nos ven que tienen las puertas abiertas en la CNOP. La CNOP es un espacio que yo no sé cuánto tiempo nos va a tocar estar ahí al frente, pero el tiempo que nos toque, cuenten con nosotros. No hay nada que no se pueda lograr haciendo equipo.
y en Eduardo y en la CNP van a contar siempre con alguien que le gusta hacer equipo, eh, independientemente de cuál sea la causa. Hay causas muy definidas por parte de nosotros como confederación, pero siempre que sea algo que beneficie a la sociedad y que sea impulsado sobre todo por jóvenes, hombres y mujeres que quieran hacer algo positivo en su comunidad, en un servidor y en la CNP cuentan con un aliado. Ahí vamos a estar próximamente, ahí también molestándolos, porque No. sí, hay muchas cosas interesantes y es una plataforma, un espacio que sin duda alguna los duranguenses deben de conocer y pues adentrarse un poquito más a este tipo de temas. Eduardo, agradecerte por el Carnal, tiempo nuevamente. Gracias a ti. Y también a las personas que nos están viendo, les agradecemos por el tiempo y la atención. Y ahora sí ya es momento de conectarnos con los pendientes o con cualquier cosa que tengan que hacer. Agradecerles por el tiempo y nos vemos en una próxima edición.